Si bailas el vals, yo limpio el salón. La carcajada de Rodrigo Castellanos retumbó por todo el Salón de los Espejos del Hotel Presidente Intercontinental, silenciando hasta la orquesta de mariachis que tocaba en la esquina. 500 miradas se clavaron en la mujer del uniforme gris, que sostenía un trapeador con las manos temblorosas. Lucía Ramírez jamás imaginó que aquellos segundos bailando escondida en el rincón de la fiesta cambiarían su vida para siempre. Lo que sucedió después dejó sin palabras hasta al millonario más arrogante de la Ciudad de México. Pero antes de continuarmos, confira se voceja está inscrito no canal y escrébanos comentarios de onde você está asistindo este vídeo. Eran las 9 de la noche del sábado 23 de septiembre. Lucía había salido de su casa en Neza hace 3 horas, dejando a sus 2 hijos durmiendo bajo el cuidado de doña Chole, su vecina de 68 años. Daniel, de 8 años, y la pequeña Sofía, de apenas 5, descansaban en el departamento de 2 cuartos que compartían en la unidad habitacional Benito Juárez. Lucía Ramírez tenía 32 años y una historia que pesaba más que sus 50 kilos. Con su cabello negro recogido en una cola de caballo práctica y su piel morena clara, heredada de su abuela purépecha, era una mujer que llamaba la atención por su porte natural. Incluso con el uniforme simple de trabajo, había algo en su manera de caminar que hablaba de disciplina antigua. Más un fin de semana trabajando mientras sus hijos dormían, más una noche lejos de la familia por pura necesidad. A sus 32 años, Lucía conocía bien la rutina de la supervivencia. Durante la semana trabajaba como recepcionista en una clínica veterinaria en la colonia Roma. El salario apenas alcanzaba para la renta, los servicios y la comida básica. Por eso, los fines de semana aceptaba trabajos extra como personal de limpieza en eventos de lujo. Era un mundo completamente diferente al suyo, pero pagaba lo suficiente para mantener vivos algunos sueños. Aquella noche de sábado, el trabajo era en el Hotel Presidente Intercontinental de Polanco, en el piso 20. El evento era la gala anual de la Fundación Castellanos, una celebración ostentosa donde la élite chilanga se reunía para ayudar causas sociales mientras ostentaba fortunas que podrían alimentar colonias enteras por décadas. El Salón de los Espejos quitaba el aliento. Lámparas de cristal cortado colgaban del techo como estrellas capturadas, reflejando luz dorada sobre el piso de mármol de Carrara. Mesas redondas, cubiertas con manteles de lino blanco, se distribuían perfectamente organizadas, cada una decorada con arreglos de alcatraces y rosas rojas que costaban más que el salario mensual de Lucía. Ella conocía bien aquel mundo glamuroso, pero siempre desde lejos. Durante años lo observó mientras limpiaba los camerinos del Palacio de Bellas Artes. Veía a las bailarinas preparándose. Escuchaba la música que hacía acelerar su corazón, memorizaba cada movimiento con una precisión asombrosa. La danza siempre había sido su pasión secreta, pero los sueños no pagan la renta ni compran medicinas para la tos de los niños. Mientras organizaba las últimas mesas del buffet, verificando que cada copa estuviera en su lugar exacto, un vals comenzó a sonar. Era Sobre las olas de Juventino Rosas, la misma pieza que ella bailaba sola en casa cuando los niños finalmente se dormían y podía ser quien realmente era por algunos minutos preciosos. El sonido de la orquesta llenó el salón vacío, creando una atmósfera mágica. Lucía detuvo lo que estaba haciendo y cerró los ojos, dejando que la melodía la envolviera completamente. Sin darse cuenta, sus pies comenzaron a deslizarse por el piso de mármol pulido. No había público todavía. Los invitados estaban en el cóctel de recepción en la terraza panorámica. Era solo ella, la música y ese momento de libertad absoluta. Sus brazos se movían con la gracia natural de quien nació para bailar, como si el uniforme gris fuera un vestido de gala y el salón vacío fuera el Palacio de Bellas Artes.
Cada paso era perfecto, cada giro una expresión de años de sueños reprimidos. Por 3 minutos y 40 segundos, Lucía no era la madre soltera que luchaba por sobrevivir, era la bailarina que siempre soñó ser. Fue exactamente en ese momento cuando Rodrigo Castellanos entró al salón. Rodrigo era una figura imponente e intimidante. A sus 47 años, su fortuna multimillonaria construida en bienes raíces y desarrollos turísticos era superada únicamente por su reputación de crueldad. Se divertía humillando empleados en público, especialmente cuando había audiencia para reír junto y validar su sensación de superioridad. Parado en la entrada del salón, observó a Lucía bailar durante algunos segundos con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo mucho más oscuro. Una sonrisa maliciosa se formó en sus labios cuando vio la oportunidad perfecta para el entretenimiento de la noche. «¡Miren nada más!», gritó Rodrigo aplaudiendo de forma exagerada y sarcástica. «Nuestra muchacha de la limpieza es toda una artista». La música se detuvo abruptamente. El director de la orquesta, confundido, miró en dirección a la voz. Lucía se congeló en medio de un movimiento, como una estatua que acabara de cobrar vida, y fue sorprendida por la realidad cruel. El salón que segundos antes era su escenario de sueños ahora parecía una arena de gladiadores. Los primeros invitados comenzaron a entrar atraídos por el grito, y pronto se formó una multitud curiosa para ver qué estaba sucediendo. «Ven acá, querida», llamó Rodrigo con falsa amabilidad, caminando hacia ella como un depredador que encontró su presa. «Ya que bailas tan bonito, ¿qué tal una pequeña presentación para nuestros invitados ilustres?» Las risas comenzaron bajo, como un murmullo malicioso que creció hasta convertirse en una sinfonía de humillación. 500 personas de la alta sociedad voltearon sus miradas hacia Lucía, quien sintió la cara arder de vergüenza y el corazón dispararse de pánico. Intentó esconderse detrás de una de las columnas de mármol, pero era imposible. Todos los ojos estaban fijos en ella, diseccionando cada detalle de su figura simple en contraste con la opulencia alrededor. El uniforme gris parecía más gastado que nunca bajo las lámparas de cristal. Yo solo estaba trabajando, señor», tartamudeó Lucía, su voz casi inaudible en medio del bullicio cruel de la multitud. Su acento del Estado de México se hizo más notorio con los nervios. «¿Trabajando?», rió Rodrigo aún más fuerte, asegurándose de que todos escucharan. ¿Eso que estabas haciendo era trabajo? Parecía más bien una fantasía de grandeza, una empleada que se cree bailarina de bellas artes. La humillación era completa y devastadora. Lucía podía sentir los diferentes tipos de miradas viniendo de todos lados. Lástima condescendiente, desprecio elitista, diversión mórbida. Algunas mujeres con vestidos de diseñador susurraban comentarios maliciosos, mientras los hombres en smoking reían abiertamente de la situación. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero luchó contra ellas con toda su fuerza. No lloraría frente a esa gente, no les daría esa satisfacción adicional. Pensó en Daniel y Sofía durmiendo en casa, en las cuentas por pagar, en la dignidad que su madre le enseñó a mantener sin importar qué. Fue cuando Rodrigo, percibiendo que tenía la atención total de la audiencia, decidió elevar el espectáculo al siguiente nivel. Sus amigos cercanos ya estaban riéndose, anticipando lo que vendría. «¿Saben qué?», dijo teatralmente, sacando su cartera de piel italiana del bolsillo del smoking y agitando un billete de 1000 pesos como si fuera un trofeo. «Si bailas el vals, yo limpio el salón. ¿Qué les parece, gente? ¿Quieren ver a nuestra Cenicienta intentar ser princesa de verdad?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los meseros dejaron de servir champán para presenciar el espectáculo cruel que se desarrollaba en el centro del salón. Los músicos del mariachi miraban incómodos, sin saber si debían intervenir. Lucía miró fijamente el billete en la mano de Rodrigo. 1000 pesos.
Era exactamente lo que necesitaba para el pago parcial de la renta atrasada de 2 meses que don Artemio, su casero, le había estado cobrando. Pero más que eso, era una cuestión de dignidad. ¿Y si lo logro?, preguntó Lucía, sorprendiendo absolutamente a todos con el coraje súbito que emergió de su voz. Sus manos dejaron de temblar. Algo dentro de ella había cambiado en ese instante. Rodrigo soltó una carcajada como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo. Su panza prominente se sacudía con cada risa. Si logras impresionarme, y dudo profundamente que lo logres, te doy 5,000 pesos y todavía limpio este salón entero con mis propias manos. Un murmullo de total incredulidad recorrió la multitud como una ola eléctrica. Rodrigo Castellanos, el hombre que no tocaba ni su propia comida sin cubiertos de plata limpiando un salón, era absolutamente impensable. Sus amigos intercambiaron miradas de diversión, seguros de que esto sería el mejor entretenimiento de la noche. Pero si haces el ridículo, y con toda seguridad lo harás, continuó Rodrigo con voz que goteaba veneno, nunca más trabajas en ningún evento en esta ciudad. Yo me encargo personalmente de eso. Mi palabra vale más que cualquier currículum en todo Polanco, en toda la Condesa, en toda la ciudad. Lucía sintió las piernas temblar, pero no de miedo. Era adrenalina pura corriendo por sus venas. 5,000 pesos podrían cambiar completamente su vida y la de sus hijos por meses enteros. La renta pagada, las consultas médicas de Sofía que tosía desde hacía 3 semanas, ropa nueva para Daniel que crecía tan rápido, tal vez hasta algunas clases de danza para ella misma. «Acepto», dijo ella, su voz ahora firme como acero y determinada como nunca antes. Sus ojos oscuros brillaban con algo que Rodrigo no supo identificar en ese momento, pero que pronto reconocería como pura determinación. Rodrigo sonrió con malicia absoluta, como el diablo que acabara de cerrar un trato. «¡Excelente, maestro!», gritó hacia el director de la orquesta. «Toque el vals más difícil y complejo que conozca. Vamos a ver de qué es realmente capaz nuestra artista». Lo que nadie en ese salón sabía era que Lucía Ramírez no era solo una empleada de limpieza común y corriente. Guardaba un secreto que ni siquiera sus hijos conocían completamente. Un pasado que había enterrado bajo capas de necesidad y supervivencia, pero que nunca había muerto del todo. 17 años antes, Lucía era conocida como la Perla de Michoacán, una de las bailarinas más prometedoras que había salido de provincia para conquistar la capital. En los apenas 15 años ya danzaba en el cuerpo de baile del Ballet Folclórico de México y era señalada como la futura primera bailarina de la compañía. Su infancia había sido construida enteramente alrededor de la danza. Su madre, doña Esperanza, trabajaba doble turno como cocinera en un restaurante de Morelia para pagar las clases en la Academia de Danza Mexicana. Los sábados, Lucía despertaba a las 5 de la mañana para 3 horas de entrenamiento antes de las clases regulares. Los domingos eran dedicados a ensayos especiales. «Tienes algo especial, niña», decía siempre el profesor Raúl Delgadillo, un michoacano riguroso que había bailado en el ballet folclórico durante 30 años. «Tu técnica es impecable, pero hay una fuerza en tus movimientos que viene del alma. Una bailarina morena con tu talento puede abrir puertas no solo para ti, sino para toda una generación». A los 17 años, Lucía recibió una beca completa para estudiar en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Era el sueño de cualquier bailarina mexicana, entrenarse con los mejores maestros del país y tal vez conquistar un lugar en el Ballet de Bellas Artes. Pero la vida tenía otros planes completamente diferentes. 3 días antes de comenzar las clases, doña Esperanza sufrió un derrame cerebral fulminante mientras cocinaba en el restaurante.
En cuestión de horas, la mujer fuerte que sostenía a la familia sola quedó postrada en una cama, necesitando cuidados totales las 24 horas del día. Lucía no dudó ni por un segundo. Rechazó la beca y se quedó para cuidar a su madre. Los médicos del Hospital General dijeron que doña Esperanza necesitaría fisioterapia intensiva durante al menos 2 años, con costos que una familia humilde no podía pagar. «Vete, hija», susurraba doña Esperanza con dificultad, su lado derecho completamente paralizado. «Realiza nuestro sueño. Nuestro sueño ahora es que te pongas bien», respondía Lucía, masajeando las manos inmóviles de su madre con aceite de romero, que una curandera les había recomendado. La escuela puede esperar. La escuela no esperó. La beca fue para otra muchacha y Lucía tuvo que trabajar para pagar los medicamentos caros y la fisioterapia. Consiguió algunos trabajos como maestra de danza para niños en casas de cultura de la delegación Iztapalapa. Pero el salario era insuficiente para todo lo que necesitaban. Fue cuando conoció a Roberto, un muchacho cariñoso, que trabajaba como mecánico en un taller de la colonia y la amaba exactamente como era. «No necesitas bailar para ser especial», le decía mientras la abrazaba después de largas jornadas. «Ya eres perfecta así». A los 19 años, Lucía estaba embarazada de Daniel. A los 21, Sofía llegó al mundo. Roberto era un padre presente y trabajador, haciendo horas extra para que Lucía pudiera quedarse en casa con los niños. Doña Esperanza mejoró significativamente y llegó a conocer a sus nietos. «Ahora tienes una familia hermosa», decía ella, observando a Lucía jugar con los niños en el pequeño departamento que rentaban. «La danza fue solo el principio de tu historia, mija». Por algunos años, Lucía fue genuinamente feliz. Bailaba en casa para los niños, que reían e intentaban imitar los movimientos de su madre. Roberto siempre decía que iba a juntar dinero para que ella volviera a estudiar danza cuando los niños crecieran un poco más. Pero la tragedia volvió a tocar a su puerta con puños de hierro. Roberto murió en un asalto cuando Daniel tenía 6 años y Sofía apenas 3. Fue un viernes por la noche, regresando del taller en su motocicleta. 3 delincuentes lo interceptaron en la avenida Texcoco. Cuando Roberto intentó resistirse para no perder la moto que había comprado con tanto esfuerzo, uno de ellos le disparó. Lucía perdió no solo al esposo, sino toda la estabilidad financiera de la familia. Doña Esperanza, que se había recuperado parcialmente, volvió a empeorar con el shock de la pérdida de su yerno querido. Su presión arterial se descontroló y los médicos dijeron que necesitaba medicamentos que costaban más de 3,000 pesos mensuales. Lucía se encontró sola con 2 niños pequeños, una madre enferma y ninguna fuente de ingreso estable. Fue cuando la realidad cruel se impuso definitivamente sobre los sueños de bailar en escenarios iluminados. «Mamá, ¿por qué ya no bailas?», preguntó Daniel una noche, viendo a su madre llorar después de otro día buscando empleo sin éxito. Las ofertas de trabajo para una mujer sin estudios universitarios eran escasas y mal pagadas. «Porque a veces la vida cambia nuestros planes, mi amor», respondió Lucía, secando las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero eso no significa que dejemos de soñar. Solo significa que a veces tenemos que guardar los sueños en un lugar seguro mientras hacemos lo que debemos hacer». El primer empleo que consiguió fue en la clínica veterinaria del doctor Marcos Villalobos, en la colonia Roma. El doctor era un hombre bondadoso de 60 años que conocía su situación y le ofreció un salario justo de 4,500 pesos al mes. Pero aún no era suficiente para todo. La renta era de 3,200, los servicios otros 800, la comida al menos 2,500 si compraba en el mercado y cocinaba todo ella misma. Doña Esperanza falleció el invierno pasado, dejando a Lucía aún más sola en el mundo. Fue una neumonía que se complicó.
Los últimos días en el Hospital General fueron terribles, viendo a su madre luchar por cada respiración mientras los médicos hacían lo que podían con recursos limitados. Ahora eran solo ella y los dos niños contra todas las dificultades. Los trabajos extra como personal de limpieza surgieron por pura necesidad. Una conocida de la clínica veterinaria la recomendó con la empresa Eventos Premier y Lucía descubrió que podía ganar en un fin de semana lo equivalente a una semana entera en la recepción. No hay nada de malo en trabajar honestamente, se decía a sí misma al ponerse el uniforme gris cada sábado y domingo. Todo trabajo tiene su dignidad. Mamá siempre decía que el trabajo honrado nunca debe dar vergüenza, pero en el fondo del corazón, cada vez que escuchaba música clásica o folclórica en los eventos, algo dentro de ella se movía. Sus piernas hormigueaban por bailar. Sus brazos querían contar historias en el aire. Su cuerpo entero clamaba por el arte que alguna vez fue su razón de vivir. Por eso, aquella noche en el Hotel Presidente Intercontinental, cuando Sobre las olas comenzó a sonar, Lucía simplemente no pudo resistirse. Por algunos minutos preciosos, volvió a ser quien realmente era en lo profundo del alma, una artista, una bailarina, una mujer con talento extraordinario escondido bajo el uniforme de la necesidad. Y ahora, parada en el centro del salón con 500 personas ricas observándola, Lucía sabía que aquel era el momento más importante de su vida desde que perdió a Roberto. 5,000 pesos significaban 3 meses de renta pagada por adelantado, consultas médicas para la tos de Sofía, ropa nueva para Daniel que ya no le quedaban los pantalones, y tal vez, solo tal vez, la oportunidad de volver a soñar con la danza. Pero si fallaba, nunca más conseguiría trabajo en eventos de la ciudad. Rodrigo Castellanos tenía el poder suficiente para arruinar su reputación completamente. Conocía a todos los dueños de empresas de eventos, a todos los coordinadores de hoteles de lujo, a todos los que contrataban personal temporal. El director de la orquesta la miró con curiosidad genuina. Sus ojos grises parecían comprensivos, como si entendiera algo que los demás no veían. ¿Qué vals le gustaría bailar, señorita? Lucía respiró profundo, cerró los ojos y susurró con voz que apenas temblaba. El más difícil que usted sepa tocar, maestro. Yo aguanto. En la audiencia, algunas personas comenzaron a acomodarse mejor para presenciar el show. Rodrigo cruzó los brazos con arrogancia total, completamente seguro de que en algunos minutos estaría riéndose de la humillación completa de aquella mujer. Sus amigos empresarios ya preparaban sus teléfonos para grabar lo que sería, según ellos, el momento más gracioso de la noche. No tenía idea de lo que estaba a punto de presenciar. Ninguno de ellos lo tenía. Mientras Lucía se preparaba mentalmente para el desafío más grande de su vida, Rodrigo Castellanos saboreaba cada segundo de la situación. Para él, aquello no era solo diversión barata, era una demostración de poder que alimentaba su ego enfermo. Rodrigo había nacido en cuna de oro, hijo único de una familia tradicional de Guadalajara que se mudó a la capital cuando él tenía 12 años. Su padre construyó un imperio inmobiliario en la época del boom de Polanco y Santa Fe. A los 20 años, Rodrigo heredó una fortuna que multiplicó a través de negocios cuestionables, siempre pisando a quien fuera necesario. Su especialidad era destruir sueños de gente humilde. 3 años antes, durante una fiesta similar en el Club de Industriales, había arruinado la carrera de un joven pianista llamado Eduardo Méndez. El muchacho, hijo de un portero, tocaba magníficamente Chopin, pero Rodrigo creó una situación humillante que lo hizo abandonar la música para siempre. El lugar de los pobres es sirviendo, no exhibiéndose, había dicho esa vez mientras sus amigos reían y chocaban copas de coñac francés.
Eduardo nunca volvió a tocar el piano. La última vez que alguien supo de él, trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial de satélite. 2 años atrás fue el turno de Marina Solís, una chef talentosa que trabajaba en el catering de uno de sus eventos. Cuando ella se atrevió a sugerir una mejora en el menú de la cena, Rodrigo la ridiculizó públicamente frente a 50 comensales importantes y se aseguró de que nunca más consiguiera trabajo en restaurantes de calidad en toda la zona metropolitana. Gente así necesita aprender cuál es su lugar, acostumbraba decir a sus amigos en el club de golf Chapultepec. Si no, se les meten ideas muy por encima de su realidad. Es casi un favor que les hago, evitarles desilusiones mayores. Rodrigo tenía un método específico para destruir personas. Primero, creaba una situación donde la víctima se sentía tentada a mostrar talento o conocimiento. Luego establecía apuestas o desafíos imposibles. Cuando la persona inevitablemente fallaba bajo la presión, él usaba su influencia para garantizar que las consecuencias fueran devastadoras y duraderas. Su red de contactos era vasta y tóxica. Dueños de empresas, directores de teatros, productores de eventos, políticos locales, periodistas de sociales. Todos debían favores a Rodrigo o dependían de sus inversiones millonarias. Una palabra suya podía abrir puertas de oro, pero también podía cerrarlas para siempre con candados de acero. ¿Conocen a Rodrigo Castellanos? Reían sus amigos ricos en las reuniones del country club. Tiene un olfato increíble para identificar a quien está tratando de ser más de lo que realmente es. Es como un detector de farsantes, nunca falla. En realidad, Rodrigo tenía un olfato para identificar talento genuino, y eso lo aterrorizaba en lo más profundo de su ser vacío. A sus 47 años, nunca había creado nada de valor real. Su fortuna venía de herencia y especulación inmobiliaria que frecuentemente rayaba en lo ilegal. Su fundación de caridad era solo una fachada para beneficios fiscales, donde menos del 10% de las donaciones llegaban realmente a las causas anunciadas. No tenía talentos artísticos, habilidades especiales o cualquier contribución significativa al mundo más allá de edificios que desplazaban comunidades enteras. Por eso, cada vez que veía a alguien con talento verdadero, especialmente alguien de origen humilde, sentía una rabia profunda e irracional que no podía controlar. Era como si la existencia de esas personas fuera un recordatorio constante de su propia mediocridad disfrazada con dinero. El talento no se podía comprar, y eso lo enfurecía porque era lo único que todo su dinero no podía adquirir. Aquella noche, cuando vio a Lucía bailando sola en el salón, Rodrigo sintió esa rabia familiar subir por el pecho como ácido. La gracia natural de ella, la pasión evidente en cada movimiento, la técnica aparentemente perfecta escondida bajo el uniforme gris de la empresa de limpieza. Todo eso lo incomodaba profundamente. Una más que se cree especial, pensó con amargura mientras observaba sus movimientos fluidos. Voy a enseñarle a ella y a todos los presentes cuál es la verdadera realidad de su vida. Rodrigo tenía certeza absoluta de que Lucía fallaría miserablemente. Después de todo, era solo una empleada de limpieza de 32 años, probablemente sin entrenamiento formal alguno, intentando bailar un vals complejo frente a 500 personas de la élite capitalina. La presión sola sería suficiente para destruirla completamente, pero había otra razón para su confianza ciega. Él había instruido secretamente al director de la orquesta, el maestro Santiago Mendoza, a elegir Capricho Vienés de Johann Strauss, hijo, una de las piezas más técnicamente desafiantes del repertorio clásico, con cambios bruscos de ritmo, modulaciones complejas y movimientos que exigían años de entrenamiento profesional intensivo. Maestro Mendoza, había susurrado Rodrigo en el oído del director mientras Lucía se preparaba mentalmente.
Toque esa pieza de la que conversamos esta tarde, la más difícil, y tóquela en el andamento más rápido posible sin que se note exagerado. El maestro Mendoza, que debía favores financieros considerables a Rodrigo por un préstamo que lo había salvado de perder su casa hacía 2 años, solo asintió discretamente con expresión incómoda. No le gustaba lo que estaba sucediendo, pero tampoco podía arriesgar la estabilidad de su propia familia. Rodrigo también había dado instrucciones a algunos de sus amigos más crueles en la audiencia. Fernando Ibarra, un empresario igualmente despreciable conocido por sus negocios turbios en el sector restaurantero, y Patricia Domínguez, una socialite famosa por su lengua venenosa y sus columnas de chismes en revista de sociales. Cuando ella comience a hacer el ridículo, rían muy fuerte, había instruido Rodrigo minutos antes. Quiero que sienta el peso completo de la humillación, que recuerde este momento cada vez que piense en soñar por encima de sus posibilidades. Fernando sonrió con malicia pura, ajustándose el Rolex de oro en la muñeca. Realmente no tienes compasión alguna, Rodrigo, pero admito que será entretenido. La compasión es para los débiles, había respondido Rodrigo mientras encendía un puro cubano. Le estoy haciendo un favor, mostrándole dónde está su lugar antes de que se lastime más con fantasías ridículas. Es casi un acto de caridad cuando lo piensas bien. Patricia ya preparaba los comentarios maliciosos que publicaría en su columna del lunes. Pobrecita, se cree bailarina profesional. Va a ser hilarante ver la realidad golpearle la cara como un ladrillo. Será la comidilla de toda la semana en los círculos correctos. Rodrigo observó a Lucía en el centro del salón y sintió una satisfacción anticipada que casi podía saborear. En pocos minutos, una persona inferior más aprendería a no soñar demasiado alto, a no olvidar cuál era su verdadero lugar en la jerarquía social que él consideraba natural e inmutable. Lo que no sabía era que su arrogancia estaba a punto de volverse contra él de la forma más espectacular posible. Sin embargo, había alguien más en esa audiencia que observaba la escena con creciente incomodidad y algo que se parecía mucho a la esperanza. Doctora Elena Vargas, una de las invitadas más respetadas de la fiesta, observaba todo con desagrado creciente. Ella era directora artística del Ballet Nacional de México y había dedicado sus 58 años de vida entera a identificar y nutrir talentos genuinos en todo el país. Había viajado desde Chiapas hasta Sonora buscando diamantes en bruto que pulir. Cuando vio a Lucía bailando sola minutos antes, mientras buscaba el baño de señoras y se perdió en los pasillos del hotel, la doctora Elena había quedado impresionada hasta los huesos. La técnica impecable y la expresión artística natural de aquella mujer eran inconfundibles para un ojo entrenado como el suyo. Eso no es trabajo amateur, había pensado Elena mientras observaba oculta detrás de una columna. Esa mujer tiene entrenamiento profesional serio, muy serio. He visto bailarinas del Bolshoi con menos gracia natural. La doctora Elena conocía a Rodrigo Castellanos desde hacía años y sabía exactamente cuál era su juego perverso. Había presenciado otras situaciones similares en galas anteriores y siempre se arrepintió profundamente de no haber intervenido. Esta vez sería diferente. Su conciencia no le permitiría quedarse callada una vez más. Mientras Rodrigo saboreaba su maldad anticipada con una sonrisa de tiburón, la doctora Elena se posicionó estratégicamente en la primera fila, lista para intervenir si fuera necesario. Tenía un presentimiento fuerte, casi una certeza de que aquella noche sería especial. Algo en la postura de esa mujer del uniforme gris le decía que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. «Maestro», dijo Rodrigo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan su instrucción clara, «toque la más difícil, sin piedad alguna. Quiero ver si nuestra artista está realmente a la altura de sus pretensiones».
La sonrisa cruel en su rostro bronceado era la personificación de la maldad humana en su forma más pura y destilada. Sus ojos brillaban con anticipación sádica. El salón entero contenía la respiración, dividido entre aquellos que esperaban el espectáculo cruel y aquellos pocos que, como la doctora Elena, sentían compasión por la mujer que estaba a punto de ser humillada. Lucía respiró profundo en el centro del salón, cerró los ojos y esperó que la música comenzara. En su mente recordó las palabras de su madre en el lecho de muerte. «Nunca bajes la cabeza, mija, nunca. Dios nos hizo a todos iguales, sin importar el dinero que tengamos en la cartera». Rodrigo cruzó los brazos sobre su pecho inflado, absolutamente convencido de que en pocos minutos estaría riendo de la mayor humillación que jamás había orquestado. Sus amigos ya sacaban sus teléfonos celulares, listos para grabar y compartir el video en todos sus grupos de WhatsApp exclusivos. Lo que Rodrigo no podía imaginar, lo que ninguno de ellos sabía, era que en los últimos 8 meses, Lucía había vuelto secretamente a entrenar danza. Y no con cualquier maestra, sino con una leyenda viviente del ballet mexicano. Todo comenzó cuando Sofía tuvo una crisis de asma grave en febrero y tuvo que ser internada en el Hospital Infantil de México. Durante las largas noches en la sala de pediatría, Lucía conoció a doña Carmela Sánchez, una señora de 79 años que visitaba a su bisnieto en la misma ala pediátrica. «Tienes porte de bailarina», dijo doña Carmela en la primera conversación mientras compartían café aguado de la máquina del hospital a las 3 de la madrugada. «Ya he visto ese tipo de postura antes. Reconozco a una colega cuando la veo, aunque pasen 50 años». Lucía sonrió tristemente, removiendo el azúcar en el vaso de unicel. «Bailé mucho hace tiempo, señora, pero eso quedó en el pasado, enterrado con muchas otras cosas». «¿Pasado?», rió doña Carmela con voz que aún tenía fuerza. «Mi querida niña, la danza no se queda en el pasado, se queda en el alma, esperando pacientemente la hora correcta de volver. El cuerpo puede olvidar muchas cosas, pero nunca olvida cómo bailar». Durante las conversas nocturnas en el hospital, mientras sus niños dormían en las camas contiguas conectados a monitores que pitaban suavemente, Lucía descubrió que doña Carmela había sido primera bailarina del Ballet Folclórico de México en los años 60 y 70. Había bailado ante 3 presidentes de la República, había recorrido Europa y Estados Unidos representando a México. Ella conocía perfectamente la trayectoria truncada de Lucía porque había estado presente en algunas de sus presentaciones cuando era adolescente. «Tú eras la perla de Michoacán», exclamó doña Carmela con ojos que brillaron de reconocimiento. «Claro que me acuerdo. El maestro Raúl Delgadillo hablaba de ti como si fueras su propia hija. Decía que serías la más grande bailarina mexicana de todos los tiempos». Las lágrimas vinieron a los ojos de Lucía como un río contenido durante años. «La vida cambió mis planes, señora. Mi mamá se enfermó, después tuve a mis hijos, después mi esposo murió. Los sueños se fueron quedando atrás con cada tragedia. La vida cambia planes, no destruye talentos verdaderos», replicó la anciana con sabiduría acumulada. «Tu cuerpo todavía recuerda cada movimiento. Estoy completamente segura de eso. El talento no se evapora, solo se duerme esperando despertar». Cuando Sofía recibió el alta médica después de 5 días internada, doña Carmela hizo un ofrecimiento inesperado que cambiaría todo. «Ven a mi casa los domingos por la tarde. Tengo un estudio completo en el sótano de mi casa en la del Valle. Podemos recordar los viejos tiempos juntas». Lucía dudó varias semanas antes de aceptar. El domingo era su único día de descanso completo, cuando podía estar enteramente con los niños. Llevaban al parque, hacían la comida juntos, veían películas. Era el único día que se sentía como una madre completa. «Trae a los niños», insistió doña Carmela cuando finalmente Lucía reunió el valor para llamarla.
Tengo un jardín grande donde pueden jugar. Mi empleada Juanita los puede cuidar mientras conversamos. Será bueno para todos. Los niños necesitan espacio verde y tú necesitas reconectar con tu esencia. El primer domingo fue solo una conversación sobre técnica mientras tomaban té de manzanilla. Doña Carmela mostró fotografías antiguas en blanco y negro, relató grandes presentaciones en el Palacio de Bellas Artes, habló sobre los maestros legendarios que había conocido a lo largo de su brillante carrera. En el segundo domingo, ella pidió a Lucía que hiciera algunos movimientos básicos de calentamiento, solo para ver si el cuerpo todavía recordaba. Solo unos pliés y tendús, había dicho con voz casual. Nada complicado, pura curiosidad de vieja. El cuerpo no solo recordaba, suplicaba por bailar. Los músculos respondieron como si hubiera sido ayer la última práctica. «Dios santo», susurró doña Carmela, viendo a Lucía ejecutar un gran jeté perfecto que la llevó volando de un extremo al otro del estudio. «Es como si hubieras dejado de entrenar ayer mismo. Tu técnica está completamente intacta». A partir del tercer domingo, establecieron una rutina sagrada. Mientras Daniel y Sofía jugaban en el jardín bajo la supervisión cariñosa de Juanita, Lucía y doña Carmela trabajaban en el estudio improvisado en el sótano de la casona antigua de la colonia del Valle. «No pienses en esto como un regreso a los escenarios», decía doña Carmela mientras corregía la posición de un arabesque. «Piensa en esto como terapia para el alma. Tu cuerpo necesita este lenguaje para sentirse completo. El arte no es un lujo, es una necesidad vital para quienes nacimos con él en la sangre». Durante 8 meses, todos los domingos de 2 a 5 de la tarde sin faltar ninguno, Lucía redescubrió la danza que había abandonado por pura necesidad. Doña Carmela, a pesar de su edad avanzada, seguía siendo una maestra excepcional con memoria perfecta. Corregía posturas con precisión milimétrica, sugería interpretaciones emocionales, compartía secretos técnicos que había aprendido de los grandes maestros europeos y mexicanos. «El capricho vienés siempre fue tu especialidad cuando eras joven», recordó doña Carmela un domingo de agosto, mientras el calor entraba por las ventanas del sótano. «Lo bailabas con una madurez impresionante para una adolescente de 17 años. Ya no lo recuerdo bien», mintió Lucía, porque en realidad recordaba cada compás, cada respiración, cada emoción de esa pieza compleja. Era como una cicatriz invisible en su memoria muscular. «Refresquemos la memoria entonces», sonrió doña Carmela con ese brillo travieso en los ojos que Lucía había aprendido a reconocer. «Nunca se sabe cuándo la vida te va a pedir que saques tus mejores cartas». Trabajaron el capricho vienés durante 6 domingos consecutivos, sin descanso. Doña Carmela tocaba el piano vertical que tenía en el estudio mientras Lucía bailaba, corrigiendo cada detalle con la precisión de quien había dedicado 70 años de vida a aquel arte. No aceptaba nada menos que la perfección absoluta. «Los cambios de ritmo aquí. ¿Sientes cómo Strauss juega con tus expectativas?», explicaba mientras sus dedos arrugados volaban sobre las teclas amarillentas. «Tu cuerpo debe anticipar pero nunca adelantarse. Es como una conversación entre tú y la música». Lucía sudaba, respiraba con dificultad, sentía músculos que hacía años no usaba quemarse con el esfuerzo, pero cada semana mejoraba notablemente. Su resistencia aumentaba, su técnica se afilaba, su interpretación ganaba capas de profundidad emocional. «Perfecto», dijo doña Carmela después del último ensayo completo en septiembre, 2 semanas antes de la gala en el Hotel Presidente. «Estás incluso mejor que a los 17 años». El dolor y la experiencia de vida le dieron una profundidad emocional a tus movimientos que no tenías antes. Ahora no solo bailas técnicamente bien, bailas con verdad. Daniel y Sofía adoraban ver a su madre danzar por las ventanas del sótano mientras jugaban afuera.
Mamá se ve diferente cuando baila, observó Daniel un domingo mientras empujaba a su hermana en el columpio que colgaba del árbol de durazno. Como más brillante, más viva. Es verdad, concordó Sofía con su vocecita aguda. Parece que crece y se hace más bonita, como las princesas de las películas que vemos. Doña Carmela siempre terminaba los encuentros con la misma frase que se convirtió en un mantra. Talento como el tuyo no puede quedarse escondido para siempre, mija. Un día la vida te va a dar una oportunidad inesperada y necesitas estar completamente lista para tomarla. Lucía nunca imaginó que esa oportunidad llegaría en forma de humillación pública orquestada por un millonario cruel. En la semana anterior al evento en el Hotel Presidente Intercontinental, había entrenado el capricho vienés una última vez en casa de doña Carmela. Fue un sábado especial porque la anciana insistió en que era importante. «Siento que algo muy importante va a suceder pronto», dijo doña Carmela misteriosamente mientras preparaba té de tila después del ensayo final. Sus ojos oscuros miraban a Lucía con intensidad profética. «¿Cómo puede sentir eso, señora?», rió Lucía mientras se secaba el sudor con una toalla. «No soy adivina ni nada parecido. 70 años de escenarios te enseñan a presentir los momentos decisivos de la vida», respondió doña Carmela con certeza absoluta. «Hay algo en el aire, en la forma como te mueves últimamente. Algo está por cambiar. Confía en mí y sobre todo confía en ti misma. Cuando llegue el momento, no dudes». Ahora, parada en el centro del salón del Hotel Presidente Intercontinental, con 500 personas observándola con expectativas variadas, Lucía escuchaba las palabras de su maestra resonar en su mente como campanas de iglesia. Sus músculos estaban preparados, su técnica afilada, su interpretación madura y lista. Respiró profundo y asumió la posición inicial del capricho vienés. Su espalda recta como una flecha, sus brazos en tercera posición clásica, su cabeza ligeramente inclinada con gracia. En la audiencia, la doctora Elena Vargas observó esa postura impecable y sintió un escalofrío de anticipación pura. «Esta mujer sabe exactamente lo que está haciendo», pensó Elena con creciente emoción. «No es una amateur jugando, es una profesional que ha estado escondida. Dios mío, esto va a ser especial». Rodrigo, notando la confianza súbita en la postura de Lucía, sintió un primer hilo delgado de inquietud recorrer su columna vertebral. «Es imposible», murmuró para sí mismo, apretando los puños. «Ella no puede ser tan buena. Es solo una empleada de limpieza. Está fingiendo confianza para disimular el pánico». El maestro Santiago Mendoza levantó la batuta con movimiento elegante, miró a Lucía una última vez y sonrió discretamente. Él también reconocía a una profesional cuando veía una, después de 50 años, dirigiendo orquestas en todo el país. Había algo en la forma como ella respiraba, cómo posicionaba sus pies, cómo mantenía el centro de gravedad. «Capricho vienés en el andamento original», anunció el maestro, ignorando completamente las instrucciones de Rodrigo de tocar más rápido. No iba a ser cómplice de una crueldad tan obvia. Su integridad artística valía más que cualquier deuda financiera. Lucía cerró los ojos, escuchó los 3 primeros acordes para calibrar el tempo exacto y dejó que 17 años de anhelo y 8 meses de entrenamiento secreto explotaran en movimiento puro. La transformación fue instantánea y absolutamente mágica. Los primeros compases del capricho vienés llenaron el salón como una tormenta de verano perfectamente controlada. Lucía no se movió durante los primeros 3 compases enteros, permaneciendo inmóvil como una escultura de Rodin en el centro del espacio improvisado como escenario. Su inmovilidad era tan perfecta que parecía una estatua viviente. Rodrigo sonrió con malicia renovada. «Ya se trabó de puro nerviosismo», susurró a Fernando Ibarra, quien estaba a su lado con el teléfono listo para grabar.
Esta va a ser todavía más fácil de lo que pensé. Mira cómo tiembla. Pero la doctora Elena Vargas reconoció inmediatamente lo que estaba sucediendo porque ella misma había bailado esa pieza 50 veces en su juventud. Lucía no estaba trabada ni temblando. Estaba contando los tiempos musicales con precisión matemática, preparándose para entrar en el momento exacto que la coreografía clásica exigía. Era la postura de una profesional experimentada que conocía cada detalle de la partitura. En el cuarto compás, exactamente cuando el violín principal comenzó el tema melódico principal, Lucía abrió los ojos. Lo que sucedió a continuación dejó al salón entero en un silencio tan profundo que se podía escuchar el tintineo de las copas de champán en las mesas más lejanas. Comenzó con un port de bras lento y majestuoso, sus brazos dibujando arcos perfectos en el aire como si pintara con luz, mientras sus pies se deslizaban en pas de bourrée impecables que la llevaban por el piso de mármol como si flotara sobre agua. Cada movimiento era ejecutado con una precisión técnica que bordeaba la perfección sobrehumana. Pero había algo más, mucho más que técnica. Había una expresividad emocional que transformaba movimientos mecánicos en arte puro y visceral. No estaba simplemente bailando pasos memorizados, estaba contando una historia completa con su cuerpo, y esa historia era la suya propia. «Dios mío», susurró Patricia Domínguez, olvidando completamente los comentarios maliciosos que había preparado para su columna del lunes. Su teléfono celular cayó olvidado en su regazo. Ella es completamente profesional. Esto es de nivel internacional. En la primera rotación del vals, Lucía ejecutó una serie de Chinese turns que cubrieron toda la extensión del salón con velocidad y control perfectos. Eran 16 giros consecutivos sin una sola pausa, su cuerpo girando como un trompo perfecto. Sus giros eran tan controlados que su cabeza permanecía en el mismo ángulo, sus brazos mantenían la forma clásica incluso en movimiento vertiginoso, sus pies apenas tocaban el suelo. Era técnicamente más que impecable. Era imposible para alguien sin años de entrenamiento diario y disciplina férrea. Rodrigo sintió el primer apretón real en el estómago como si hubiera tragado vidrio molido. «Imposible», murmuró con voz que empezaba a sonar desesperada. «Una simple faccineira no puede bailar así, esto tiene que ser un truco». Pero no era ningún truco, era puro talento cultivado con sacrificio. Cuando la música aceleró para el segundo movimiento, el allegro vivace que distingue al capricho vienés de otros valses, Lucía respondió con una combinación explosiva de grands jetés y assemblés que demostraban no solo técnica perfecta, sino fuerza física y preparación atlética impresionante. Cada salto alcanzaba una altura que desafiaba la gravedad, sus piernas formando líneas perfectas en el aire. Cada aterrizaje era silencioso como pluma tocando algodón, sus rodillas absorbiendo el impacto con control absoluto. Los músculos de sus piernas se marcaban bajo el uniforme gris, evidencia de meses de entrenamiento que nadie había sospechado. La doctora Elena Vargas tenía lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, cuidadosamente maquilladas. En 35 años, dirigiendo compañías de ballet en México, Estados Unidos y Europa, raramente había presenciado una performance tan completa y emocionalmente honesta como aquella. «Ella no está solo bailando», pensó mientras el corazón se le aceleraba. «Está contando su vida entera a través de los movimientos. Está sangrando arte puro en este piso de mármol frío». Era exactamente eso lo que estaba sucediendo. Cada gesto de Lucía cargaba a los 17 años de sueños reprimidos bajo capas de necesidad y supervivencia. Cuando extendía los brazos en un gran port de bras expansivo, estaba abrazando a todos los hijos del mundo que no pudo criar como hubiera deseado, a todas las madres que trabajan triple jornada por amor,
Cuando ejecutaba los giros rápidos, estaba girando para alejarse de todo el dolor y la humillación que había sufrido en silencio durante años. Cuando saltaba hacia el cielo con piernas perfectamente extendidas, estaba saltando por encima de todos los obstáculos que la vida cruel le había puesto en el camino. La audiencia estaba completamente hipnotizada. Hasta los meseros habían dejado de servir para observar, sus bandejas olvidadas en las mesas. Los músicos de la orquesta tocaban con más pasión de la habitual, inspirados por lo que veían desarrollarse frente a ellos. En la tercera parte del capricho vienés, la más técnicamente desafiante que separa a las amateurs de las profesionales, Lucía ejecutó una secuencia de grands fouettes que arrancó suspiros audibles de admiración incluso de los músicos más experimentados de la orquesta. Eran 32 giros consecutivos, cada uno ejecutado con control absoluto de centro. Su pierna de apoyo permanecía firme como columna de acero, mientras la otra dibujaba círculos perfectos en el aire. Su cuerpo completaba rotaciones completas sin el más mínimo tambaleo. Era un despliegue de técnica tan avanzada que requería años, no meses, sino años de entrenamiento diario riguroso. Rodrigo estaba pálido como papel de china. Sus manos temblaban visiblemente mientras observaba su humillación pública desarrollarse en cámara lenta frente a sus ojos incrédulos. El sudor comenzaba a perlar su frente bronceada. «Esto no puede estar pasando», repetía mentalmente como un mantra desesperado. «Ella es solo una empleada, solo una mujer común. Esto no es real». Fernando Ibarra había olvidado completamente grabar con su teléfono. Su boca estaba abierta en asombro genuino. Patricia y todos los otros que habían venido para divertirse con humillación ajena ahora eran solo espectadores absortos de una performance que pocos teatros del mundo tenían el privilegio de recibir. Pero fue en el momento final que Lucía elevó absolutamente todo a un nivel completamente trascendental que nadie esperaba. Cuando la música alcanzó el crescendo final, ese momento donde Strauss pide que el alma se eleve, ella se posicionó en el centro exacto del salón bajo la lámpara de cristal más grande. Ejecutó entonces la secuencia más difícil de todo el capricho vienés, una combinación devastadora de tour en l'air, sison fermé y un grand jeté en tournant que exigía no solo técnica perfecta, sino también una interpretación dramática profundamente conectada con emociones reales. Bailó su historia completa en esos últimos 30 segundos. Bailó como una mujer morena, que siempre tuvo que ser 3 veces mejor para conseguir la mitad de las oportunidades que otros recibían fácilmente. Bailó la pobreza que conocía desde niña, los sacrificios de su madre costurera, las oportunidades perdidas por cuidar a quien amaba. Bailó su dolor más profundo, la pérdida del esposo que la amaba, la lucha diaria por dar de comer a sus hijos, la determinación férrea de sobrevivir con dignidad intacta. Bailó el amor incondicional por Daniel y Sofía, la esperanza terca de días mejores, la fe inquebrantable en que el talento verdadero eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Cada movimiento era una palabra completa, cada secuencia era una frase entera de una historia hermosa y dolorosa, contada a través del lenguaje universal de la danza, que no necesita traducción. Su cuerpo era el instrumento y su vida era la melodía que tocaba con cada músculo, con cada respiración controlada. Cuando llegó el acorde final definitivo, Lucía terminó en una reverencia perfecta, su cabeza baja en posición clásica, sus brazos en quinta posición impecable, su respiración controlada como si acabara de despertar de un sueño hermoso, en lugar de haber ejecutado una de las piezas más demandantes del repertorio clásico. El silencio que siguió fue total, absoluto, ensordecedor. Por 20 segundos eternos que parecieron durar una vida entera,
500 personas permanecieron completamente inmóviles, congeladas en el tiempo, procesando lo que acababan de presenciar con sus propios ojos incrédulos. No era posible, no podía ser real. Una simple empleada de limpieza acababa de ejecutar una de las performances más perfectas, más emotivas, más técnicamente impecables que la mayoría había visto en toda su vida. Muchos de los presentes habían asistido a presentaciones del Bolshoi, del American Ballet Theatre, de la Ópera de París. Esto era de ese nivel. Rodrigo Castellanos estaba en shock completo y profundo. Su boca colgaba abierta. Sus ojos desorbitados parecían a punto de salirse de las cuencas. Su mente luchaba inútilmente por procesar la realidad que acababa de aplastar todas sus suposiciones. La mujer que había intentado humillar públicamente acababa de demostrar un talento que quizás 10 personas en todo México poseían. La doctora Elena Vargas fue la primera en romper el silencio sepulcral. Se levantó de su silla como impulsada por resorte, con lágrimas corriendo sin control por su rostro normalmente compuesto. ¡Brava!, gritó con voz que salió desde lo más profundo de su alma. ¡Brava! ¡Brava! Como una ola imparable que arrasa con todo, la audiencia entera se levantó en ovación cerrada. 500 personas batiendo palmas frenéticamente, gritando ¡brava!, en unísono perfecto, algunas llorando abiertamente, emocionadas hasta los huesos con la belleza pura de lo que acababan de presenciar. Los aplausos resonaban por todo el piso 20 del hotel, saliendo por las ventanas abiertas hacia la noche de Ciudad de México. La ovación duró 3 minutos completos sin parar. Algunos invitados silbaban con admiración, otros golpeaban las mesas con las palmas. La orquesta entera se había puesto de pie para aplaudir también. Lucía levantó la cabeza lentamente, aún medio en trance, todavía procesando lo que acababa de hacer. Por algunos minutos había vuelto a ser la bailarina que siempre estuvo destinada a ser. Había bailado con la misma pasión y perfección técnica de cuando era adolescente, pero ahora, con la profundidad emocional devastadora que solo la vida dura puede enseñar. Había danzado no solo para los presentes, sino para su madre muerta, para Roberto que la amaba, para sus hijos que dormían en Nesa sin saber que su madre acababa de cambiar el rumbo de sus vidas. Había bailado para todas las mujeres que trabajan en la sombra, para todos los talentos escondidos por necesidad. Rodrigo permanecía sentado, único en todo el salón, que no se había puesto de pie. Estaba pálido como cadáver, observando su humillación pública desarrollarse en cámara superlenta. Varios invitados ya se habían acercado a Lucía para felicitarla efusivamente, tratándola como la artista excepcional que claramente era. ¿Dónde estudió usted?, preguntaba una señora elegante con collar de perlas auténticas, tomando las manos de Lucía entre las suyas. Necesito saberlo. Mi nieta quiere estudiar danza. ¿Cuándo va a presentarse de nuevo?, cuestionaba un hombre de smoking con acento europeo que resultó ser el embajador de Austria. Debo informar a Viena de esto. Es extraordinario. ¿Tiene representante? ¿Agente artístico? Indagaba una mujer joven con ojos brillantes de admiración y una tarjeta de presentación en la mano que identificaba a una importante agencia de talentos. Pero fue la doctora Elena Vargas quien se abrió paso entre la multitud con determinación absoluta para llegar hasta Lucía. ¿Cuál es su nombre completo, querida? Porque usted acaba de hacer una presentación que jamás voy a olvidar en lo que me queda de vida. Lucía, todavía temblando ligeramente por la adrenalina y la emoción contenida, respondió con voz que apenas era audible en medio del bullicio de felicitaciones. Lucía Ramírez Sánchez, señora. Mi nombre es Lucía Ramírez. La doctora Elena tomó las manos de Lucía con delicadeza reverente, como quien toca una reliquia sagrada. Lucía,
¿Cuánto tiempo hace que no se presenta profesionalmente? Porque lo que acaba de hacer no es algo que se logre sin años de entrenamiento serio. 17 años, susurró Lucía, limpiando discretamente las lágrimas que habían comenzado a fluir durante los aplausos que aún continuaban. No me presento profesionalmente desde hace 17 años. La última vez fue en el Palacio de Bellas Artes, en el cuerpo de baile. Un murmullo de total incredulidad recorrió a los invitados que estaban suficientemente cerca para escuchar. ¿Cómo era posible mantener técnica tan perfecta después de 17 años completos, alejada de escenarios profesionales? Era simplemente imposible, según todas las reglas conocidas. Imposible, dijo la doctora Elena, negando con la cabeza lentamente, su voz mezclando admiración con asombro genuino. Lo que usted acaba de hacer fue arte en su forma más pura y elevada. Muy pocas bailarinas en el mundo entero consiguen transmitir tanta emoción verdadera, manteniendo perfección técnica absoluta. Muy pocas. Fue entonces cuando Rodrigo finalmente se levantó de su silla, intentando desesperadamente recuperar algo de control sobre la situación que él mismo había creado y que ahora lo estaba destruyendo. Su rostro estaba rojo de rabia mezclada con humillación, pero sabía que no podía simplemente huir. Demasiadas personas estaban presentes, muchas grabando con celulares. El video ya debía estar circulando en redes sociales. Su reputación pública estaba en juego de manera crítica. Tenía que hacer algo para salvar la cara, aunque fuera lo mínimo. «Muy bonito», dijo con voz forzadamente casual que sonaba falsa hasta para él mismo, caminando hacia Lucía con pasos que parecían los de un hombre caminando hacia el patíbulo. Realmente no esperaba eso para nada. Debo admitirlo. Sus ojos encontraron los de ella y, por primera vez en toda su vida de privilegios, Rodrigo Castellanos se sintió genuinamente pequeño frente a otra persona. Había algo en la expresión de Lucía. No era arrogancia ni venganza, sino una dignidad inamovible que él nunca había poseído a pesar de todos sus millones. «Señor Castellanos», dijo la doctora Elena con voz firme que cortaba como cuchillo afilado. «Creo que usted le debe algunas palabras a esta señora. Y no me refiero únicamente a palabras vacías». Rodrigo tragó saliva con dificultad visible. Había hecho la apuesta públicamente frente a cientos de testigos presenciales. Algunos habían grabado claramente sus comentarios iniciales y la apuesta completa. No había forma posible de escapar de lo que había prometido sin destruir completamente lo poco que quedaba de su reputación. «Bailaste bien», admitió con extrema reluctancia, cada palabra saliendo como si le arrancaran dientes. «Muy bien, de hecho. Extraordinariamente bien. Debo reconocer». «¿Bien?» La doctora Elena prácticamente explotó con indignación contenida. «Solamente bien, señor Castellanos. Lo que acabamos de presenciar fue una de las performances más extraordinarias que he visto en 40 años de carrera dedicada al arte. Esta mujer no bailó bien, bailó de manera absolutamente magistral». Otros invitados comenzaron a manifestarse, el ambiente cambiando rápidamente contra Rodrigo. El maestro Santiago Mendoza se acercó con ojos brillantes de emoción artística. En 52 años, dirigiendo orquestas en 5 países diferentes, dijo con su acento ligeramente italiano, heredado de sus abuelos genoveses. «Raramente he visto a alguien interpretar a Strauss con tanta precisión técnica y sentimiento genuino. Señora Lucía, usted es una verdadera artista con mayúsculas». Carlos Mendoza, crítico de danza del periódico Reforma, que había llegado tarde, pero alcanzó a ver la performance completa, se abría paso entre la gente empujando con urgencia. «Necesito hablar con usted», dijo a Lucía con voz que temblaba de entusiasmo profesional. «La Ciudad de México, todo el país necesita saber que tenemos un talento de esta magnitud trabajando en limpieza»,
completó Lucía sin vergüenza alguna, levantando la barbilla con orgullo. Trabajo honradamente en limpieza para mantener a mis 2 hijos. No hay absolutamente nada de malo en eso. El silencio que siguió fue cargado de emoción profunda y respeto genuino. La audiencia finalmente comprendía la magnitud completa de la situación. Aquella no era simplemente una performance impresionante de una bailarina talentosa. Era la historia viva de una artista excepcional que la vida había empujado cruelmente hacia la invisibilidad social. «Mis hijos», murmuró Lucía de repente, recordando la realidad que esperaba en casa, mirando su reloj de pulsera barato. «Están solos con la vecina, ya es muy tarde, necesito irme». «Espere un momento, por favor», interrumpió la doctora Elena con firmeza absoluta, colocando suavemente su mano en el hombro de Lucía. «Antes de cualquier cosa, este caballero tiene una deuda muy específica que pagar, una deuda que hizo públicamente». Todas las miradas se volvieron hacia Rodrigo, quien estaba visiblemente incómodo, sudando copiosamente a pesar del aire acondicionado. Sabía perfectamente lo que venía. No había escapatoria posible sin quedar completamente destruido socialmente. Sacó su cartera de piel italiana con movimientos tensos de rabia contenida. «Aquí están los 5.000 pesos», dijo, extendiendo 5 billetes de 1.000 pesos con extrema mala voluntad, como si cada uno le quemara los dedos. «Y el resto de la apuesta, Rodrigo». La voz de Fernando Ibarra sonaba ahora, pero con un tono completamente diferente al de complicidad anterior. Había algo que se parecía mucho al disgusto. «Dijiste muy claramente que limpiarías el salón con tus propias manos si ella conseguía impresionarte. ¿Recuerdas? Y vaya que nos impresionó a todos», agregó Patricia Domínguez, quien minutos antes preparaba comentarios crueles y ahora parecía genuinamente avergonzada de sí misma. «No solo impresionó, nos dejó a todos completamente sin aliento. Nunca he visto nada igual». Yo estaba bromeando, obviamente», tartamudeó Rodrigo, buscando desesperadamente algún apoyo en las caras de sus amigos cercanos. «Era solo una broma de mal gusto. Nadie pensó que era en serio». «¿Bromeando?». La voz de la doctora Elena se volvió gélida como hielo ártico. «Señor Castellanos, cuando usted humilló públicamente a esta señora hace media hora, cuando hizo comentarios crueles sobre sus fantasías de grandeza, ¿estaba bromeando también en ese momento? ¿Era todo una broma?». El salón entero observaba el enfrentamiento. Muchos invitados tenían sus teléfonos celulares en alto, grabando cada segundo de lo que claramente sería un escándalo mayúsculo. Rodrigo se dio cuenta de que si no cumplía la apuesta ahora, el video circularía por toda la ciudad en cuestión de horas. Su imagen de hombre poderoso quedaría completamente destrozada, reemplazada por la de un cobarde que no cumple su palabra. «Está bien», dijo finalmente entre dientes apretados, la mandíbula tensa de humillación y rabia impotente. «Pero no voy a limpiar todo el salón entero. Eso es completamente ridículo y desproporcionado. Una apuesta es una apuesta sagrada», dijo firmemente el maestro Mendoza con la autoridad moral de sus años. «Un hombre de honor mantiene su palabra sin excusas ni regateos. Eso es lo que separa a las personas decentes de las que no lo son». Rodrigo miró alrededor desesperadamente, buscando cualquier escape posible, pero solo encontró miradas de expectativa y algunos de franco desprecio. Hasta sus amigos más cercanos parecían estar esperando que cumpliera, fascinados por ver al poderoso Rodrigo Castellanos finalmente recibiendo una lección de humildad. «No tiene que limpiar todo, señor», dijo Lucía suavemente, hablando por primera vez desde que recibió el dinero. Su voz era calmada, sin rastro de venganza o crueldad. «Solo pase el trapeador donde yo bailé. Solo eso. Creo que es suficiente para todos».
Bu era un gesto de misericordia que Rodrigo absolutamente no merecía, y todos los presentes lo sabían perfectamente. Pero Lucía no era una persona cruel como él. Era simplemente una mujer fuerte que acababa de reconquistar su dignidad robada. No necesitaba humillar a nadie más para sentirse completa. Un mesero, comprendiendo la situación con una sonrisa apenas disimulada, trajo rápidamente un trapeador y un balde con agua. Lo colocó frente a Rodrigo con una reverencia casi burlona. El millonario se quitó el saco del smoking con movimientos rígidos de rabia contenida y arremangó la camisa blanca de seda italiana. Con la cara roja como tomate por vergüenza absoluta, Rodrigo Castellanos se arrodilló en el piso de mármol. Tomó el trapeador con manos que nunca habían hecho trabajo físico en toda su vida privilegiada y comenzó a pasarlo torpemente por el área donde Lucía había danzado momentos antes. Cada movimiento del trapeador era una humillación pública documentada por docenas de teléfonos celulares. Cada segundo arrodillado era una lección brutal de que la riqueza no convierte a nadie en superior a ninguna otra persona. El silencio en el salón era absoluto, roto solo por el sonido del agua y el trapeador contra el mármol. Algunas personas contenían risas nerviosas. Otras simplemente observaban con satisfacción la justicia poética desarrollándose. La doctora Elena observaba con expresión severa, asegurándose de que cumpliera completamente antes de permitir que se levantara. Rodrigo tardó 5 minutos enteros en terminar. 5 minutos que se sintieron como 5 horas de tortura psicológica. Cuando finalmente se puso de pie con el rostro empapado de sudor y humillación, su camisa blanca tenía manchas de agua sucia y su dignidad estaba completamente destrozada. ¿Puedo irme ahora?, preguntó con voz ronca que apenas salía de su garganta apretada, mirando a la doctora Elena, como si ella fuera ahora la autoridad máxima en el salón. «Puede», respondió Elena fríamente, sin una pizca de compasión en su voz. «Pero sinceramente, espero que haya aprendido algo importante esta noche. El talento verdadero no conoce clases sociales, señor Castellanos, y la crueldad siempre, siempre tiene consecuencias». Rodrigo salió del salón prácticamente corriendo, seguido por los murmullos y algunas risas ahogadas de los invitados. Su reputación de hombre poderoso e intocable había sido destruida completamente por una mujer de 32 años que él intentó humillar. La ironía era perfecta y dolorosa. Mientras tanto, la doctora Elena se volvió completamente hacia Lucía, tomando ambas manos de la bailarina entre las suyas con calidez genuina. «Querida Lucía, necesitamos hablar muy seriamente sobre su futuro inmediato. Lo que acaba de hacer no puede quedarse escondido ni un día más». Lucía miró los 5.000 pesos doblados en su mano, más dinero del que había tenido junto en años enteros. Y después miró a la mujer elegante que hablaba de futuro como si realmente fuera algo posible, como si los sueños enterrados pudieran desenterrarse y florecer de nuevo. «Tengo 2 hijos pequeños, señora», dijo con voz que temblaba ligeramente. «Daniel tiene 8 años y Sofía apenas 5. No puedo simplemente abandonar mis responsabilidades por sueños que ya pasaron». «No hablo de abandonar nada», respondió Elena con firmeza maternal. «Hablo de construir algo nuevo sin sacrificar lo que ya tiene. Traiga a sus hijos. El Ballet Nacional tiene guardería completa para hijos de todos los empleados, con maestras capacitadas. Lucía, usted es demasiado buena para quedarse escondida limpiando salones. México entero necesita ver lo que usted sabe hacer». Carlos Mendoza, el crítico de danza, se acercó con tarjeta de presentación extendida. «Voy a escribir sobre esto en la edición del domingo. El talento escondido de México. La historia de Lucía Ramírez. Va a estar en primera plana de la sección cultural. Le garantizo que después de eso, su vida va a cambiar completamente». Lucía sintió el mundo girando a su alrededor,
como si hubiera entrado en una realidad alternativa. Hace una hora era invisible, una simple empleada más. Ahora estaba rodeada de algunas de las personas más importantes del mundo artístico mexicano, todas tratándola como la artista excepcional que siempre supo que era en lo más profundo. «Necesito pensar», dijo finalmente, guardando cuidadosamente los 5,000 pesos en el bolsillo interno de su uniforme. «Necesito procesar todo esto. Es demasiado de repente». «Betty, por supuesto», dijo Elena comprensivamente, sacando su propia tarjeta de presentación con letra dorada. «Pero llámeme el lunes sin falta. Tenemos mucho que discutir, muchas posibilidades que explorar. No deje que este momento se pierda, Lucía. La vida rara vez da segundas oportunidades tan claras». Lucía aceptó la tarjeta con manos que todavía temblaban ligeramente por la adrenalina residual. Miró el nombre impreso. Doctora Elena Vargas, directora artística, Ballet Nacional de México. Era real. Todo era completamente real, no un sueño febril. Salió del Hotel Presidente Intercontinental a las 11:30 de la noche, todavía usando el uniforme gris pero caminando de manera completamente diferente. Ya no era la mujer invisible que entró 6 horas antes. Era una artista que acababa de recordar al mundo, y a sí misma, exactamente quién era. El viaje en metro de regreso a Nezahualcóyotl fue largo y lleno de reflexiones profundas. Lucía miraba su reflejo en la ventana oscura del vagón, viendo no solo a la madre trabajadora, sino también a la bailarina que nunca había muerto realmente. Solo había estado dormida esperando el momento correcto. Llegó a su departamento pasada la medianoche. Doña Chole, su vecina, la esperaba despierta viendo la televisión con volumen bajo. «¿Todo bien, mija?», preguntó la anciana con preocupación maternal. «Te ves diferente». «¿Pasó algo?». «Pasó algo, doña Chole», respondió Lucía con sonrisa que iluminaba todo su rostro cansado. «Algo muy grande, pero se lo cuento mañana con calma. Ahora déjeme pagar su tiempo». «No seas ridícula», rió doña Chole mientras se ponía el chal para irse. «Los vecinos nos ayudamos, así es en esta colonia, pero sí quiero escuchar esa historia mañana porque tienes cara de que algo importante pasó». Lucía entró silenciosamente al cuarto que compartían sus 2 hijos. Daniel y Sofía dormían profundamente, sus respiraciones suaves y acompasadas. Los observó durante largos minutos, sintiendo una emoción tan grande que apenas cabía en su pecho. «Todo va a cambiar para nosotros», susurró bajito para no despertarlos, acariciando suavemente el cabello rizado de Sofía. «Van a tener la vida que merecen, se los prometo. Mamá va a asegurarse de eso». Esa noche, Lucía apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el salón, sentía la música, revivía cada segundo de aquella performance que había cambiado todo. Los 5,000 pesos estaban escondidos en el cajón de su ropa interior, más seguros que en cualquier banco. El domingo por la mañana, llevó a Daniel y Sofía al parque de la colonia, como siempre hacían. Pero esta vez les contó todo lo que había sucedido la noche anterior, en términos que pudieran entender. «¿Entonces bailaste frente a mucha gente rica y te aplaudieron?», preguntó Daniel con ojos enormes de asombro, mientras se columpiaba. «¿Como en las películas?». «Exactamente como en las películas, mi amor», respondió Lucía, empujando suavemente el columpio de Sofía. «Y la señora que dirige el ballet más importante de México quiere que yo trabaje con ellos». «¿Vas a ser bailarina famosa como las de la tele?», preguntó Sofía con su vocecita aguda llena de emoción. «¿Vas a salir en la televisión?». «No sé qué va a pasar todavía», admitió Lucía honestamente. «Pero sé que algo cambió anoche, algo muy importante, y todo lo que haga de ahora en adelante va a ser pensando en ustedes, en darnos una vida mejor». El lunes por la mañana, después de dejar a los niños en la escuela, Lucía llamó al número de la tarjeta de la doctora Elena. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Una secretaria eficiente,
contestó al segundo timbre. Buenos días, habla Lucía Ramírez. La doctora Elena me pidió que llamara hoy. Señora Ramírez, la doctora está esperando su llamada. Le paso inmediatamente. En menos de 5 segundos, la voz cálida de Elena estaba al teléfono. Lucía, gracias por llamar. ¿Puede venir a mi oficina en el Teatro Nacional hoy a las 3 de la tarde? Tengo una propuesta muy concreta que hacerle. Lucía llegó puntual a las 3, usando su mejor ropa de civil, un vestido sencillo pero limpio que había sido de su madre. La oficina de la doctora Elena en el Teatro Nacional era impresionante, llena de fotografías de grandes bailarines, carteles de presentaciones históricas, premios y reconocimientos de décadas de carrera. Siéntese, por favor, dijo Elena, señalando una silla cómoda frente a su escritorio de caoba. Voy a ser directa porque su talento no merece rodeos. Quiero ofrecerle un contrato como solista del Ballet Nacional, comenzando inmediatamente. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Solista? Pero yo... Hace 17 años que no bailo profesionalmente. Tendría que empezar desde abajo, desde el cuerpo de baile. Lucía, dijo Elena inclinándose hacia adelante con intensidad, lo que usted hizo el sábado no fue nivel de cuerpo de baile. Fue nivel de primera solista, posiblemente de prima ballerina. No voy a desperdiciar su talento poniéndola en posiciones que no le corresponden. Pasaron 2 horas discutiendo detalles. El salario era de 25,000 pesos mensuales, casi 6 veces lo que ganaba en la clínica veterinaria. Incluía seguro médico completo para ella y los niños, acceso a la guardería del teatro, vestuario y la posibilidad de dar clases particulares que podrían duplicar sus ingresos. Hay una presentación especial en 2 meses, explicó Elena mostrando el programa preliminar. Una gala benéfica donde queremos incluir piezas de diferentes estilos. Me gustaría que usted bailara una pieza solista, algo que cuente su historia. ¿Mi historia? Preguntó Lucía, sintiendo un nudo en la garganta. Su historia, confirmó Elena con firmeza. La historia de una bailarina extraordinaria que la vida empujó a la sombra, pero que nunca perdió su arte. Creo que vamos a llamarla Renacimiento. El coreógrafo principal ya está emocionado con la idea. Lucía firmó el contrato ese mismo día con manos que temblaban de emoción y miedo mezclados. Cuando salió del Teatro Nacional, se quedó parada en la banqueta de Avenida Juárez durante varios minutos, simplemente respirando, procesando que su vida acababa de cambiar completamente. Lo primero que hizo fue ir a la clínica veterinaria para hablar con el doctor Marcos. El hombre bondadoso la escuchó contar toda la historia con una sonrisa cada vez más grande. «Lucía, estoy feliz por usted», dijo el doctor con sinceridad genuina en sus ojos azules detrás de lentes gruesos. «Siempre supe que usted tenía algo especial. Merece esta oportunidad más que nadie. Por supuesto que puede renunciar inmediatamente. Le voy a dar su liquidación completa y una carta de recomendación». En la empresa de eventos fue diferente. El supervisor, un hombre desagradable llamado Héctor Ruiz, se enojó cuando ella dijo que renunciaba. «No puedes dejar el trabajo así nomás. Tienes eventos programados este fin de semana». «Voy a trabajar este fin de semana como prometí», respondió Lucía con calma. «Pero después de eso me voy. Encontré algo mejor, mucho mejor». «¿Algo mejor?», se burló Héctor. «Empleadas de limpieza hay millones. No eres especial». Lucía sonrió pensando en los 500 invitados que la habían aplaudido de pie, en la doctora Elena, que la llamaba artista excepcional, en el contrato firmado que cambiaría su vida. «Tiene razón, señor. Empleadas de limpieza hay millones, pero bailarinas como yo hay muy pocas». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Lucía se mudó con sus hijos a un departamento de 3 cuartos en la colonia del Valle, cerca del teatro. No era lujoso,
pero tenía ventanas grandes con luz natural, calefacción que funcionaba y estaba en una zona segura donde los niños podían jugar en la calle. Daniel y Sofía estaban extasiados con la nueva vida. La guardería del teatro era limpia, con maestras cariñosas y muchos juguetes. «Es como estar en casa de la abuela», dijo Sofía con su lógica infantil, aunque nunca había conocido realmente a su abuela más allá de fotos. Los entrenamientos diarios en el Ballet Nacional eran intensos pero gratificantes. Lucía descubrió que su cuerpo recordaba mucho más de lo que pensaba. Los otros bailarines, inicialmente escépticos de la nueva solista que había llegado de la nada, rápidamente se convirtieron en admiradores cuando la vieron entrenar. Mientras tanto, la historia se había convertido en viral. El video de Rodrigo Castellanos limpiando el salón después de intentar humillar a Lucía circuló por todo México en cuestión de días. Tenía millones de reproducciones en YouTube, TikTok, Facebook. Los comentarios eran brutales para Rodrigo. «Por fin un millonario aprende humildad», decía uno de los comentarios más populares. «Esta mujer es mi heroína», decía otro. «Qué satisfacción ver a ese tipo arrogante arrodillado limpiando», celebraba un tercero. El artículo de Carlos Mendoza en Reforma había salido el domingo como prometió, ocupando toda la primera plana de la sección cultural. El talento escondido de México, la historia de Lucía Ramírez, incluía fotos de ella bailando, tomadas por invitados, su historia completa y un llamado a valorar el arte que existe en lugares inesperados. Otros medios recogieron la historia. Lucía fue entrevistada por radio, televisión, periódicos. Cada entrevista era una oportunidad para hablar no solo de su historia personal, sino de todas las personas talentosas que trabajan en la invisibilidad por necesidad. Hay millones de personas en México con talentos extraordinarios, dijo en una entrevista para Televisa, pero el talento no se puede comer. La mayoría trabaja en lo que puede para sobrevivir, no en lo que ama. Yo tuve suerte de que se me diera una segunda oportunidad, pero ¿cuántos otros nunca la tendrán? Para Rodrigo Castellanos, las semanas siguientes fueron devastadoras. El video viral destruyó completamente su reputación. Los negocios comenzaron a sufrir cuando clientes importantes cancelaron contratos. No querían asociarse con alguien tan públicamente cruel y humillado. La Fundación Castellanos perdió credibilidad total cuando investigaciones periodísticas revelaron que menos del 8% de las donaciones llegaban realmente a causas sociales. El resto se desviaba a cuentas personales o gastos administrativos inflados. Hubo demandas, investigaciones fiscales, escándalo tras escándalo. Sus amigos de la alta sociedad comenzaron a distanciarse. Fernando Ibarra dejó de invitarlo a reuniones del club. Patricia Domínguez escribió una columna llamada «Cuando la arrogancia cobra factura», que era básicamente una disección pública de todo lo que Rodrigo representaba de malo en la sociedad mexicana. 3 semanas después de aquella noche, Rodrigo se presentó sin avisar en el Teatro Nacional. La secretaria de Elena casi no lo deja pasar, pero él insistió que tenía algo importante que decir. Elena, curiosa, aceptó recibirlo brevemente. Rodrigo entró a la oficina luciendo completamente diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, su ropa, aunque cara, lucía descuidada. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía peligrosamente a la desesperación. «Doctora Vargas», comenzó con voz ronca, «vine a disculparme realmente, de corazón». Elena lo miró fríamente por encima de sus lentes de lectura. «Las disculpas deben dirigirse a Lucía Ramírez, no a mí. Yo no fui quien usted intentó humillar públicamente». «Lo sé», asintió Rodrigo, retorciendo nerviosamente un sombrero de fieltro entre las manos. «Por eso quiero pedirle que me ayude a contactarla. Sé que no merezco su tiempo ni su perdón, pero necesito intentarlo».
Elena consideró la petición durante largos segundos. Finalmente asintió. Voy a preguntarle si quiere verlo, pero si dice que no, usted respetará esa decisión completamente. ¿Entendido? Completamente, prometió Rodrigo. Esa tarde, Elena habló con Lucía. Rodrigo Castellanos quiere hablar contigo. Dice que viene a disculparse genuinamente. No tienes ninguna obligación de verlo si no quieres. Lucía pensó cuidadosamente. Parte de ella quería simplemente ignorarlo, dejarlo vivir con su vergüenza. Pero otra parte, la parte que su madre le había enseñado sobre perdón y segundas oportunidades, le decía que al menos escuchara. Dígale que puede venir mañana a las 4, dijo finalmente, pero solo 15 minutos. Tengo ensayo a las 4:30. Al día siguiente, Rodrigo llegó puntual llevando un ramo simple de flores blancas. Lucía lo recibió en uno de los salones de ensayo vacíos, con Elena presente como testigo. Rodrigo se veía genuinamente destrozado. Lucía, comenzó, y su voz se quebró ligeramente. Vine a pedirle perdón por lo que hice. No hay excusa para mi comportamiento. Intenté humillarla públicamente por pura crueldad, porque algo en su talento me amenazaba. Lucía lo escuchó en silencio, sus brazos cruzados, pero su expresión no era de odio, sino de curiosidad cautelosa. He pasado toda mi vida creyendo que mi dinero me hacía superior, continuó Rodrigo, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Pero usted me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, está en su carácter, en su talento, en su dignidad, cosas que el dinero no puede comprar. ¿Y qué espera que yo haga con esa revelación, señor Castellanos?, preguntó Lucía con voz calmada pero firme. ¿Quiere que le diga que está perdonado para que pueda sentirse mejor consigo mismo? No, respondió Rodrigo honestamente. No espero perdón porque no lo merezco. Solo quería que supiera que lo que usted hizo esa noche cambió mi vida. Me hizo ver qué clase de persona me había convertido. Y quiero intentar ser mejor. Lucía lo estudió cuidadosamente. Veía un hombre quebrado, pero también veía algo que podría ser el comienzo de genuino arrepentimiento. Pensó en sus hijos, en qué ejemplo quería darles sobre cómo responder al daño. Acepto sus disculpas, señor Castellanos, dijo finalmente. Pero el perdón no es solo palabras, es acción. Si realmente quiere cambiar, demuéstrelo con hechos. Use su dinero y su influencia para ayudar a otros en lugar de lastimarlos. Rodrigo asintió vigorosamente. Ya comencé. Doné 100,000 pesos a un programa de becas para bailarines jóvenes de comunidades marginadas. La doctora Vargas puede confirmarlo. Y hay más que quiero hacer. Eso está bien, dijo Lucía, su voz suavizándose ligeramente. Pero no lo haga por mí ni para limpiar su imagen. Hágalo porque es lo correcto. Hágalo porque finalmente entendió que todas las personas tienen valor, sin importar cuánto dinero tengan. Rodrigo se fue 15 minutos después, caminando con la cabeza un poco más alta que cuando entró, pero claramente aún cargando el peso de sus errores. Elena observó el encuentro con satisfacción discreta. Hiciste bien en recibirlo, dijo después. El perdón no es para el que lo recibe, es para quien lo da. Liberarte del odio es el verdadero poder. Las semanas pasaron rápidamente. Los entrenamientos para la gala benéfica se intensificaron. El coreógrafo principal, maestro Javier Torres, trabajó directamente con Lucía para crear Renacimiento, una pieza que contaba su historia a través de danza contemporánea mezclada con ballet clásico. Quiero que sea autobiográfica, explicaba Javier durante los ensayos. Empezamos contigo como bailarina joven llena de sueños. Luego la vida te golpea, representada por movimientos bruscos, caídas, pero nunca te quedas abajo. Siempre te levantas y al final, el renacimiento completo. Lucía trabajaba 6 horas diarias en la coreografía. Era físicamente demandante y emocionalmente agotador porque tenía que revivir todo el dolor de los últimos 17 años. Pero también era catártico, sanador.
Cada movimiento era una forma de procesar y liberar todo lo que había cargado en silencio. Daniel y Sofía visitaban los ensayos algunas tardes después de la guardería. Se sentaban en las primeras filas del teatro vacío, observando a su madre transformarse en arte puro. «Mamá es mágica», susurraba Sofía con admiración absoluta cada vez que la veía moverse por el escenario. Doña Carmela visitó varios ensayos, sentándose en la fila de atrás, con sonrisa radiante y lágrimas de orgullo. «Siempre supe que este día llegaría», le dijo a Lucía después de un ensayo particularmente emotivo. «Los talentos verdaderos son demasiado raros para quedarse escondidos para siempre». La noche de la gala benéfica llegó finalmente. El Teatro Nacional estaba completamente lleno con 1.800 personas. La primera fila incluía personalidades importantes del gobierno, empresarios, artistas reconocidos, embajadores. Pero para Lucía, las únicas personas que importaban estaban en la fila 3, Daniel, Sofía y doña Carmela. Entre el público también estaba Rodrigo Castellanos, sentado discretamente en una de las filas traseras. Había comprado 10 boletos al precio más alto disponible y los había donado anónimamente a estudiantes de danza de escasos recursos. Era un pequeño paso en su largo camino de redención. Cuando las luces se atenuaron y el maestro Mendoza levantó la batuta, Lucía esperó tras el telón, sintiendo una mezcla de nervios y emoción como nunca antes. Esta vez no era una humillación pública, era su presentación oficial como solista del Ballet Nacional de México. El telón se abrió. Lucía estaba en el centro del escenario completamente inmóvil, vestida con mallas simples que representaban su vida ordinaria. La música comenzó suave, melancólica. Ella empezó a moverse con la inocencia de una joven bailarina llena de sueños, ejecutando movimientos clásicos puros. Luego vino la primera caída, representando la enfermedad de su madre. Su cuerpo se desplomó con violencia controlada. Se levantó con esfuerzo visible. Segunda caída, más brutal, representando la muerte de Roberto. Esta vez tardó más en levantarse. Los movimientos eran pesados, dolorosos, pero siempre se levantaba, siempre. Cada vez más fuerte. Los movimientos comenzaron a transformarse de clásicos a contemporáneos, representando su evolución de bailarina joven a mujer madura. Había poder ahora, había fuerza ganada con sufrimiento. El clímax llegó cuando la música cambió a algo triunfante. Lucía ejecutó una serie de saltos y giros que demostraban no solo técnica perfecta, sino también una libertad emocional absoluta. Ya no era la bailarina que había sido. Era alguien nuevo, forjada por el dolor, pero no destruida por él. El final fue simple pero devastador. Lucía se quedó parada en el centro del escenario con los brazos extendidos, la cabeza alta, bañada por una luz blanca pura que representaba el renacimiento completo. La música se desvaneció en silencio total. Por 5 segundos eternos, el teatro permaneció en silencio absoluto. Luego estalló en la ovación más fuerte que el Teatro Nacional había escuchado en años. 1.800 personas de pie, gritando, aplaudiendo, llorando. Daniel y Sofía saltaban en sus asientos gritando, «¡Esa es mi mamá! ¡Esa es mi mamá!». Doña Carmela lloraba sin disimulo, sus manos arrugadas aplaudiendo hasta doler. En la fila trasera, Rodrigo Castellanos aplaudía también, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, mientras comprendía completamente la magnitud del talento que había intentado destruir. Lucía hizo reverencia tras reverencia mientras las flores llovían sobre el escenario. La doctora Elena subió personalmente para entregarle un ramo enorme de rosas rojas. «Bienvenida oficialmente al Ballet Nacional», dijo, abrazándola fuerte. «México tiene una nueva estrella». Las siguientes semanas fueron de locura mediática.
Renacimiento se volvió la presentación más comentada del año. Los boletos para las siguientes funciones se agotaron en horas. Lucía fue invitada a programas de televisión, entrevistas de radio, conferencias en universidades, pero lo que más valor tenía para ella eran las cartas. Cientos de cartas de personas comunes que se identificaban con su historia. Madres solteras que habían abandonado sueños por necesidad. Personas talentosas trabajando en empleos que odiaban para sobrevivir. Jóvenes de comunidades marginadas que veían en ella la prueba de que el talento podía superar las circunstancias. «Usted me dio esperanza», decía una carta de una mujer de Oaxaca. «Trabajo limpiando casas, pero pinto en secreto. Después de ver su historia, decidí mostrar mis pinturas. Una galería pequeña aceptó exhibirlas el próximo mes. Gracias por demostrar que nunca es tarde», escribía un hombre de 50 años de Monterrey. «Dejé la música hace 30 años. Ayer compré una guitarra nueva. Voy a volver a tocar». Lucía respondía personalmente todas las cartas que podía. Cada una le recordaba por qué había valido la pena todo el dolor, toda la lucha. Su historia no era solo suya, era de todos los que habían tenido que elegir entre sueños y supervivencia. Un año después de aquella noche transformadora en el Hotel Presidente Intercontinental, Lucía estaba preparándose en su camerino del Teatro Nacional para otra presentación importante. Ya no era la novata que causó sensación, era una solista establecida con repertorio propio y seguidores leales. Daniel, ahora de 9 años, estudiaba en una excelente escuela pública cerca de su nuevo departamento. Sus calificaciones eran buenas y había hecho muchos amigos. Ya no tenía que usar ropa heredada ni zapatos rotos. Sofía, de 6 años, había superado completamente su asma con el tratamiento médico adecuado que ahora podían pagar. El departamento de 3 cuartos en la del Valle se había convertido en un verdadero hogar. Había fotos familiares en las paredes, libros en los estantes, una pequeña área donde Lucía practicaba en las mañanas. Ya no vivían en constante ansiedad financiera. El salario del Ballet Nacional, más las clases particulares que daba, proporcionaban estabilidad real. Pero lo más importante era que Lucía bailaba. Bailaba profesionalmente, bailaba para públicos apreciativos, bailaba la vida que siempre estuvo destinada a vivir. El talento que había permanecido dormido durante 17 años, ahora brillaba todas las noches en uno de los escenarios más importantes del país. Hubo un toque en la puerta del camerino. «¡Adelante!», llamó Lucía mientras terminaba de ponerse el maquillaje escénico. Era la doctora Elena con una sonrisa misteriosa. «Tengo noticias interesantes. El Ballet de San Francisco vio Renacimiento en video. Quieren invitarte a presentarte allá el próximo verano. 3 semanas, 6 presentaciones, todos los gastos pagados más un honorario muy generoso». Lucía sintió el corazón acelerarse. Estados Unidos, una gira internacional. Era algo con lo que ni siquiera se había atrevido a soñar un año atrás, cuando limpiaba salones para sobrevivir. «¿Puedo llevar a mis hijos?», preguntó inmediatamente. Esa era siempre su primera consideración. «Por supuesto», rió Elena. «Ya lo especifiqué en las negociaciones. Tus hijos son parte del paquete. Incluso están ofreciendo actividades para ellos mientras tú trabajas». «Entonces, acepto», dijo Lucía sin dudarlo. «Definitivamente acepto». Esa noche, después de la presentación, Lucía caminó por las calles de la Ciudad de México rumbo a casa. Era casi medianoche, pero se sentía completamente segura. La ciudad que una vez le pareció tan hostil, ahora se sentía llena de posibilidades. Pasó frente al Hotel Presidente Intercontinental en Polanco. Se detuvo un momento, mirando hacia el piso 20 donde todo había cambiado hace exactamente un año. Sonrió, recordando aquella noche, el miedo, la humillación y después el triunfo inesperado. «Gracias, señor Castellanos», susurró hacia el edificio iluminado. «Sin saberlo, me dio el empujón que necesitaba para reclamar mi vida».
En algún lugar de la ciudad, en una oficina mucho más modesta que antes, Rodrigo Castellanos trabajaba tarde también. Su imperio había disminuido considerablemente después del escándalo. Había perdido contratos, propiedades, influencia, pero había ganado algo que nunca tuvo: conciencia y propósito. Ahora dedicaba tiempo real a causas sociales genuinas. Había creado un programa de becas que hasta la fecha había apoyado a 30 jóvenes artistas de comunidades marginadas. No lo hacía por publicidad, sino por genuina creencia en dar oportunidades que él nunca valoró cuando las tuvo. Nunca recuperaría su antigua posición en la sociedad, pero estaba construyendo algo mejor, una vida con significado real. La humillación pública que Lucía le dio fue el mejor regalo que alguien le había hecho jamás, aunque tardó meses en comprenderlo. Cuando Lucía llegó a su departamento, encontró a Daniel y Sofía dormidos en el sofá esperándola. Doña Carmela, que ahora venía 2 veces por semana a ayudarla, dormitaba en el sillón con una revista en el regazo. Lucía despertó suavemente a los niños para llevarlos a sus camas. «¿Cómo estuvo la función, mamá?», murmuró Daniel medio dormido. «Perfecta, mi amor», respondió ella, besando su frente. «Absolutamente perfecta». Después de acostar a los niños y asegurarse de que doña Carmela llegara bien a su casa con taxi pagado, Lucía se quedó sola en la sala. Miró alrededor del departamento que ahora podían pagar cómodamente. Las fotos de su madre y Roberto en la pared. Los dibujos de los niños pegados en el refrigerador. Los programas de sus presentaciones comenzando a llenar un pequeño álbum. Se acercó a la ventana que daba a la calle tranquila. La ciudad se extendía ante ella, millones de luces parpadeando en la noche. En algún lugar ahí afuera había otras personas con talentos escondidos, con sueños enterrados bajo capas de necesidad y supervivencia. «Esto es solo el comienzo», se dijo a sí misma con determinación renovada. «Voy a usar mi historia para abrir puertas, para mostrar que el talento existe en todas partes, no solo en familias ricas, para probar que las segundas oportunidades son posibles». La historia de Lucía Ramírez demostró al mundo que ningún talento merece ser borrado por las circunstancias, que la dignidad humana nunca debe ser humillada sin consecuencias, que a veces aquellos que parecen más invisibles en la sociedad cargan la luz más brillante capaz de iluminar el mundo entero. Y demostró algo más importante todavía, que nunca, jamás es demasiado tarde para reclamar los sueños que la vida te obligó a guardar. Que el verdadero fracaso no es caer, sino rendirse completamente. Que levantarse una vez más después de cada golpe es lo que define no solo a los artistas, sino a todos los seres humanos que se niegan a ser destruidos por sus circunstancias. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un me gusta, suscríbete al canal para más historias de superación como esta y comenta aquí abajo qué fue lo que más te emocionó. Tu apoyo hace toda la diferencia para que más personas reciban historias que inspiran, que dan esperanza y que recuerdan que el talento verdadero siempre, siempre encuentra su camino hacia la luz.